vamos a estar leyendo en el libro de Josué, capítulo 7, Josué, capítulo 7. Vamos a leer el versículo 10. Josué capítulo 7, versículo 7 al versículo 10, y luego vamos a leer del versículo 19 al versículo 26. Libro de Josué, capítulo 7. Capítulo 7, versículo 7, dice: Y Josué dijo: Ay, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo al Jordán para entregarlos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Y Jehová dijo a Josué: Levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Versículo 19. Entonces Josué dijo a Acán: Hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: Verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda, y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas tomaron piedras y los apedrearon y los quemaron después de haberlos apedreado. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor, hasta hoy Valle de Acor. Acor significa esperanza. Después de haber removido el pecado, volvió el aliento otra vez, volvió la esperanza, volvió otra vez la bendición. Y este pasaje nos cuenta el pecado de Acán, que es lo que quiero resaltar y comentar en esta mañana, porque es tan importante que nosotros podamos tener en cuenta cuánto daña el pecado. El pecado es una palabra que no usamos con mucha frecuencia, o a algunas personas por ahí incomoda el mencionar el pecado, pero el pecado es todo aquello que transgrede, que rompe o que viola los mandamientos del Señor. Hoy día, por ejemplo, no nos damos cuenta, pero en muchas maneras nosotros podemos estar pecando: al mentir, al robar,
al cometer pecados de la carne, al enojarnos. Enojarnos no es en sí el pecado, sino cuando uno empieza a hacer, cuando uno no controla eso y cuando uno no corrige ese mal o esa inclinación a enojarnos. Yo siempre aclaro que hay una diferencia entre las debilidades que cada uno tiene en cada carácter o en cada persona y el pecado. O sea, tener una debilidad no es pecado, pero sí es pecado cuando esa debilidad no se corrige o permitimos que esa debilidad sea tan fuerte que nos lleve a pecar. Por ejemplo, si uno tiene una debilidad a enojarse fácilmente, o personas que a veces hieren con sus palabras con facilidad, pero del momento que a través de la palabra del Señor nosotros nos damos cuenta que eso lastima a otras personas, las entristece, les hace daño, a partir del momento que nosotros nos damos cuenta que eso está mal y no lo corregimos, entonces es pecado. Algunos, por ejemplo, tienen la debilidad de mentir. Entonces, la debilidad en sí misma no es el pecado, pero el pecado es cuando no se corrige esa debilidad. Y podemos mencionar una lista larga de cosas que de pronto pueden formar parte de aquello que con lo que hemos crecido. A veces hay patrones de vida. Cuando hay padres que mienten, los hijos mienten. Cuando hay padres que fácilmente se enojan, los hijos también adquieren ese patrón de vida, copian esa conducta y de pronto viven, después forman su familia, forman su propio hogar y entonces repiten los mismos patrones de vida que han visto de sus padres. Por ejemplo, la violencia, que hoy tanto se habla y que tanto mal hace a las familias, a los matrimonios. Muchas veces cuando esta violencia, los hijos son partícipes o ven o presencian esa violencia que se ejerce en el hogar de forma continua, luego los hijos copian estos patrones de vida. Y cuando venimos a la iglesia, muchos de nosotros venimos con patrones de vida o venimos con hábitos que a veces no nos damos cuenta en sí que están presentes hasta que nos convertimos a Cristo. Una de las cosas que la palabra del Señor nos enseña es que la palabra de Dios trae luz para que nosotros podamos darnos cuenta cuáles son las cosas que a Dios no le agradan. Y a partir del momento que recibimos esa luz de la palabra, es el momento donde tenemos que empezar a hacer las correcciones y empezar a trabajar en aquellas cosas que hacen daño y que se convierten en pecado a partir del momento que yo tengo la luz y tengo el conocimiento de que eso le desagrada a Dios. Y esos pecados después se van diversificando en muchas maneras, ¿no es cierto?, en muchas cosas que después nosotros hacemos. Obviamente Acán cometió una falta pero tan grave que condujo al pueblo de Israel a una derrota. Si ustedes miran los capítulos anteriores, vamos a encontrar una gran victoria en el pueblo de Israel cuando ellos tomaron la ciudad de Jericó, una ciudad impenetrable humanamente hablando, porque estaba tremendamente resguardada por muros tremendamente poderosos, era impenetrable hablando humanamente. Pero sin embargo, Dios les dio la victoria sobre Jericó y el pueblo de Israel vio la mano de Dios extendiéndose de una manera realmente poderosa. Resulta que después, a los pocos días, ellos deciden ir en contra de una ciudad llamada Jai, pero muy pequeña. Cuando los espías fueron a reconocer la ciudad, volvieron con el informe y le dijeron a Josué: no hace falta que movilicemos a todo el ejército, porque la ciudad es muy pequeña. Si tan solamente vamos con 3,000 hombres, los vamos a derrotar, los vamos a vencer y vamos a tomar esa ciudad. Resulta que fueron con 3,000 hombres
y fueron derrotados. Dice que huyeron y sus corazones se derramaron como agua. O sea, fue tal la frustración que ellos sintieron, y además de ello 36 hombres fueron muertos cuando ellos fueron a enfrentarse a los de Jai. Y cuando Josué sintió esa derrota, fue tal el desvanecimiento y el desánimo que tomó su corazón, que fue delante del Señor y le dijo: ¿cómo es posible que hayamos sido derrotados delante de esta ciudad? ¿Qué van a decir todos los demás moradores de Canaán? Porque se van a burlar de nosotros y van a decir: aquí Dios los trajo para avergonzarlos en esta tierra, mejor nos hubiésemos quedado del otro lado del Jordán. Y mientras que Josué estaba haciendo toda esa lamentación y esa catarsis delante de Dios y con tanto dolor contándole lo que él sentía, Dios le dice: hay pecado en Israel. Hay pecado en Israel. Y eso lo leímos en el versículo 11. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema. Anatema significa algo que ha sido declarado maldito, que después lo voy a explicar qué es. Y hasta han hurtado, se han robado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Esto es lo que trajo una gran derrota. Y yo quiero en esta mañana ahondar este tema porque es de suma importancia para nosotros como creyentes entender cuánto puede dañar el pecado, cómo el pecado puede producir derrota, cómo el pecado puede producir fracasos, cómo el pecado puede dañar nuestro andar en el Señor. Yo creo que el enemigo es un experto en arruinar muchas cosas lindas que Dios nos ha dado. Yo quiero que usted por unos minutos, unos segundos solamente piense en la familia que tiene, en el matrimonio que tiene, en los hijos que usted tiene. Y si está sirviendo al Señor, piense por unos momentos la oportunidad que Dios le está dando de poder servir a Dios en la iglesia, de hacer cosas para Dios, que traen tanta alegría, tanto gozo en nuestro corazón. Sin embargo, quiero decirles que el pecado, si usted permite que el pecado entre en su casa, que el pecado entre en su corazón y en su vida, el pecado puede arruinar todas esas cosas lindas que usted tiene hoy y que usted simplemente se puso a pensar unos segundos y decir: gracias, Señor, por todas esas cosas preciosas que me has dado. El pecado puede arruinar tu vida. Vemos con mucha frecuencia cómo jóvenes son arruinados, cómo señoritas y muchachos son arruinados. Hoy la tentación de los placeres del mundo están tan a la mano y hay jóvenes que arruinan su futuro y mucho más todavía si tienen anhelos de servir al Señor. Simplemente ven que no pueden lograr muchas cosas o no las logran o las pierden o se van arruinando por causa del pecado. Y esto es lo que quiero en esta mañana que tomemos en cuenta al abordar este tema tan importante que abarca todo este capítulo 7 del libro de Josué, el pecado de Acán. Porque Acán cometió algunas faltas que yo quiero señalar, que son las que nosotros también podemos cometer y tenemos que tener en cuenta si queremos evitar de tener las mismas consecuencias que tuvo Acán. En primer lugar, quiero decir que Acán no tuvo respeto por lo santo. La primera falta que cometió Acán fue que él no tuvo respeto por las cosas santas. Se había dado una orden muy estricta y era que cuando ellos tomaran la ciudad de Jericó no podían tomar nada de las riquezas. Y quiero explicar esto que es importante. La ciudad de Jericó fue la primer ciudad con la que se encontró el pueblo de Israel, o la primer ciudad que ellos vencieron.
Y al ser la primer ciudad, Dios quiso poner en claro a los israelitas que por ser la primer ciudad, todas las riquezas que tenía esta ciudad debía ser consagrado para Dios. Luego las demás ciudades que ellos iban a tomar, se les permitió tomar de las riquezas, pero de esta primer ciudad debían ser consagradas para Dios, como una primicia, como un don precioso, como una ofrenda preciosa para Dios. Y esto era algo que debía respetarse. Y al haber dicho esto Dios al pueblo de Israel, quiere decir que si alguno violaba este mandamiento, eso era anatema. Quiere decir que ese bien, ese tesoro o esa riqueza que cualquiera tomara de la ciudad de Jericó iba a transformarse en una maldición para sus vidas. Así que entonces, por esa razón se les advirtió que ninguno podía tomar de las riquezas de la ciudad de Jericó, porque eso iba a ser consagrado al Señor. Sin embargo, dice que Acán tomó de los bienes, y ahí se aclara cuando él confiesa su pecado, todo lo que se encontró, mantos babilónicos, o sea, prendas muy preciosas, oro y muchas cosas que él encontró y consideró importante para guardarlas, y no solamente las tomó, sino que las escondió en su tienda, y de esta manera él cometió ese pecado. Quiero que entendamos que es tan importante para nuestra vida que nosotros podamos tener reverencia y respeto por las cosas santas. Usted ve que hoy, por ejemplo, se ha ido perdiendo cada vez más el respeto por las cosas santas. Y yo creo que nosotros, los creyentes, los que amamos a Dios, somos los primeros que tenemos que revalorizar esto y tenemos que aprender a respetar las cosas santas. Respeto es algo que nosotros tenemos que tener mientras que se desarrolla un culto, cuando oramos, cuando adoramos, cuando servimos al Señor. El respeto es algo que nos ayuda siempre a mantener la separación entre lo que es santo y lo que es impuro. Y esto es algo que todos nosotros tenemos que cultivar y hasta tenemos que enseñárselo también a nuestros hijos, enseñarles a respetar las cosas santas de Dios. En Hebreos capítulo 12, versículo 15 al 16, se habla de Esaú. Y se dice de él en Hebreos 12, 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. El escritor a los Hebreos nos advierte que hay cosas que pueden alejarnos, que pueden ir distanciándonos de las cosas de Dios. Y toma como ejemplo Esaú, que por una sola primogenitura, él vendió ese privilegio por una sola comida vendió su primogenitura y perdió ese lugar de privilegio que Dios le había dado. Pero nos advierte y dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú. Y la palabra profano, cuando habla de Esaú, tiene que ver aquello o aquellos que no respetan las cosas espirituales o que no tienen interés por las cosas espirituales. Había una gran diferencia entre Jacob, que era su hermano, y Esaú. Jacob, sin embargo, era un buscador de la presencia de Dios, era un hombre que anhelaba siempre caminar bajo la bendición de Dios. Sin embargo, Esaú desde pequeño no se interesó por las cosas espirituales y por eso se le llama profano. Fíjese
que simplemente ese detalle es algo que nosotros los papás tenemos que tener pero tan en cuenta en nuestros hijos. Yo creo que nosotros podemos darnos cuenta en nuestros hijos aun cuando ellos son pequeños. Cuando son pequeños y van creciendo, y cultivar en ellos el interés por las cosas espirituales. Yo creo que nosotros podemos darnos cuenta cuando algunos de nuestros hijos ya son pequeños y sin embargo siempre se escapan cuando queremos orar, cuando queremos tener un tiempo de oración en familia o cuando queremos ir a la iglesia. Ahí es donde nosotros de pequeños tenemos que trabajar con ellos, enseñándoles a amar las cosas de Dios. Yo no sé cómo fue el trabajo de los padres de Esaú en este aspecto, pero sí se nos deja ver que Esaú desde muy pequeño, él tenía inclinación a la casa, a otras cosas, pero él no amaba las cosas espirituales. Y este es el pecado que cometió Acán. Él no tuvo respeto por las cosas santas. En segundo lugar, Acán no prestó atención al mandamiento. Fíjese que en Josué capítulo 6, versículo 18, dice: pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel, y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Cualquiera que tomara algo de valor de la ciudad de Jericó iba a convertirse en una persona maldita o iba a traer la maldición a su casa. Creo que esto es algo a lo que tenemos que tomar suma atención. Porque cuando hablamos del pecado, el pecado trae maldición. Desobedecer los mandamientos de Dios trae maldición. Y vuelvo a insistir algo que siempre repetimos, la importancia de guardar la palabra de Dios. Y recalco esto porque cada vez más puede verse cómo las personas, cómo muchos creyentes ya no toman, ya no prestan atención a la palabra de Dios. Si usted y yo queremos caminar bajo la bendición de Dios, sigue siendo importante que nosotros podamos guardar su palabra. ¿Cuántos dicen amén a esto? Guardar su palabra. Que su vida sea aquella que Dios ha diseñado y que Dios quiere. ¿Y cómo saberlo? A través de su palabra. La palabra es la que nos guía, la que nos conduce, la que nos enseña cómo nosotros podemos vivir de manera agradable para el Señor. Sin embargo, muchas veces cuando no prestamos atención a los mandamientos de Dios, a la palabra de Dios, puede ser que estamos trayendo maldiciones, puede ser que estamos abriendo la puerta para que algunas cosas ingresen a nuestra casa, que nunca es la voluntad de Dios que esas cosas estén. Tan solamente cuando uno mira una película o tiene una conversación con alguien o crea una amistad con determinadas personas, siempre nos tenemos que preguntar, ¿le agrada esto a Dios? ¿Realmente lo pongo contento a Él? Una cosa muy práctica que a veces solemos decir, hagamos de cuenta que estamos sentados en el sillón de nuestra casa. Podríamos invitar a Jesús a que se siente con nosotros a participar de lo que nosotros estamos viendo en una película o haciendo lo que estamos haciendo en algún lugar. Podríamos tranquilamente invitar a Jesús que nos acompañe a algunos lugares donde vamos. Tan solamente si nos preguntamos o nos hacemos esa pregunta, ya tenemos la respuesta, porque nos vamos a dar cuenta que probablemente hay cosas que por ahí decidamos hacer o hagamos donde el Señor no puede participar y no puede estar presente. Así que es tan importante que en esta mañana nosotros podamos tener en cuenta esto. Acán no prestó atención al mandamiento. En tercer lugar, la desobediencia de Acán retrasó
los planes de conquista que Dios tenía para el pueblo de Israel. El pecado de Acán trajo retraso, trajo dificultades. Y simplemente mencionando esto, pienso en cuántas dificultades que podemos tener cuando nosotros dejamos entrar el pecado. El pecado no es algo con lo que podemos jugar. El diablo pinta las cosas de tal manera que hasta algunas cosas parecen un juego. Y algunos entran en su juego y terminan echando a perder muchas cosas preciosas que Dios tiene para nuestras vidas. Mi hermano, el diablo no viene a jugar con nosotros. Él tiene intenciones muy claras y él quiere dañar tu familia, él quiere dañar tu matrimonio, él quiere dañar tus finanzas, él quiere dañar tu ministerio. ¿Cuántos ministerios, cuántos dones preciosos han sido arruinados cuando dejamos entrar el pecado? El pecado trae dificultades. Cuando dejamos que el pecado ingrese, nunca las cosas pueden ir bien. Y si algo estuvo andando bien, comienza a andar mal. Es como si le echáramos arena a un motor, ¿no es cierto? Sabemos que eso finalmente va a terminar echándolo a perder. Hay muchas cosas que el enemigo utiliza, muy sutil, de manera muy sigilosa. A veces ni siquiera podemos darnos cuenta, como muchas veces lo he mencionado. A veces nos preguntamos, ¿y cómo entró esto? ¿Cómo puede ser que esto esté en mi casa? ¿Cómo puede ser que esto haya entrado a mi matrimonio? ¿Cómo puede ser que esto haya tocado a mis hijos? En algún momento entró. En algún momento encontró una puerta abierta, porque así es el pecado. Y vuelvo a repetir, el pecado arruina las cosas preciosas que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces, tenemos que prestar atención a la palabra del Señor. La vida de Acán fue tremendamente dañada, su familia, sus bienes fueron apedreados, cayeron bajo la pena capital y fueron muertos porque habían desobedecido el mandamiento. Pero no solo eso, sino esto retrasó la marcha del pueblo de Israel y no pudieron avanzar. Trajo un freno, trajo un retraso, y eso es lo que hace el pecado en nuestras vidas. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 27 al 30, el apóstol Pablo dice: por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso algunos ya han muerto. Pablo se concentra simplemente en enseñarnos que en el simple acto de la Santa Cena, que es participar de la comunión del cuerpo de Cristo, cuando participamos de la Santa Cena y no estamos en condiciones para hacerlo porque hay pecados que no han sido confesados, Pablo pone atención en esto y nos advierte, dice que es necesario examinarnos antes, porque puede ser que en vez de que seamos bendecidos cuando participamos de la cena del Señor, estamos contrayendo maldición, estamos trayendo maldición. Hay algo muy interesante en esto, que lo mismo que puede ser para sanar, lo mismo que puede ser para libertar, de pronto puede transformarse en un mal o en una maldición cuando nosotros hacemos las cosas desobedientemente y no prestamos atención
a la regla de la palabra del Señor. Dice, hay algunos que están enfermos, otros están debilitados y otros ya se murieron. Si nosotros prestamos atención a esto, nos vamos a dar cuenta que antes de pedir al Señor que nos sane, siempre tenemos que preguntarnos, ¿cómo está mi vida delante del Señor? ¿No será que a lo mejor estoy enfermo porque he pecado? ¿No será que primero, antes de pedirle al Señor que me sane, primero tengo que pedirle al Señor que me perdone? Y cuando el Señor perdona nuestros pecados, automáticamente la sanidad se va. ¿No será que mi debilidad, no me puedo levantar, no puedo tener victoria en mi vida espiritual, no puedo crecer en las cosas espirituales? ¿No será que esa debilidad espiritual se debe a que no estás andando correctamente delante del Señor? Hay un pecado, hay algo que has dejado, has permitido ingresar a tu casa o ingresar a tu vida, a tu familia. Y eso es lo que está produciendo debilidad. Cuando hay personas que empiezan a andar inconstantemente y no pueden levantarse y parece que por tiempos andan bien o por tiempos se caen, sencillamente tenemos que preguntarnos, ¿no será que hay algún pecado? Nosotros solucionamos todo con decir, está todo bien, pero la palabra del Señor nos enseña que hay momentos donde tenemos que detener nuestra marcha y examinar nuestro corazón delante del Señor y preguntarle, ¿será, Señor, que hay algo que está estorbando tu bendición para mi casa? Y cuando oramos, yo estoy seguro que así como cuando oramos por otras cosas y Dios nos contesta, si hay algo que al Señor le desagrada, seguramente cuando oramos también vamos a ver la respuesta y el Señor va a empezar a mostrarnos aquellas cosas que hay o algo, puede ser algo en forma muy particular, que está ahí, que está estorbando la bendición de Dios para nuestra vida. El pecado de Acán retrasó la marcha, la conquista. Todo un ejército, toda una multitud se detuvo. No pudieron avanzar en la conquista, sencillamente porque alguien había pecado. Cuando Josué clama delante del Señor y le dice, ¿por qué, Señor, permitiste esto? Y casi como que le hace responsable a Dios de haberlos abandonado, Dios le dice, no, yo no tengo nada que ver con esto. Hay alguien que ha fallado y que no ha obedecido al mandamiento, y por esta causa ustedes han tenido este fracaso. Amén. Y esto es importante que realmente podamos conocer a través de la palabra del Señor. En cuarto lugar, es importante mirar en la vida de Acán cómo entra el pecado a nuestras vidas. En el capítulo 7, versículo 21 dice, yo quiero que usted lo mire conmigo en la palabra porque quizá para algunos sea una revelación o sea algo nuevo, pero es importante prestar atención a lo que dice este versículo, capítulo 7, versículo 21. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno. Si nosotros tenemos que hablar cuáles son los pasos de la tentación, ¿qué es lo primero que encontramos aquí? ¿Cómo entra la tentación? ¿Qué dice lo primero? Pues vi. ¿Qué es lo primero que sucede? ¿Cómo entra? En primer lugar, a través de lo que vemos. Dice 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos. Y después dice, lo cual codicié. ¿Qué es lo segundo? Codiciar. Y lo tercero, lo tomé. Si nosotros miramos la tentación de Adán y Eva, o Eva en el huerto, se dice exactamente lo mismo. Ella primero codició, luego lo tomó y tercero lo comió. O sea, la tentación tiene un proceso. Y cuando uno presta atención a ese proceso, así es como entra la tentación. Así es como entra el pecado.
Miren lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 13. Santiago, si usted lo busca en su Biblia, lo puede seguir. Santiago, capítulo 1, versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? La carne, los deseos desordenados de la carne, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Ahí todavía no lo ejecutó, no lo llevó a la práctica, solamente estuvo en sus pensamientos, llegó hasta su corazón, en su corazón ya lo gestó. ¿Vio como cuando uno está muy enojado, usted alguna vez estuvo muy enojado? ¿Muy enojado? No levante la mano. Pero veo cuando uno está muy enojado, y uno está tan enojado que uno dice, voy a ir, y ya usted sabe lo que le va a decir. Ya lo elaboró todo. Lo único que falta es encontrarse con la persona y decirle lo que usted ya lo gestó en su corazón. Y así son los pecados de la carne también. No es que uno dice, hoy me levanté con la idea de pecar. No, primero estuvo la idea, después se alojó en el corazón. Yo creo que cuando se aloja en el corazón es el momento para tratarlo. Y después está para ejecutarlo. Y una vez que eso se concibió, fíjese lo que dice Santiago, y es importantísimo que usted conozca este versículo y aprenda a ver cómo funciona. Dice entonces la concupiscencia, o sea, los deseos de la carne, después que han concebido. ¿Concebir qué quiere decir? Da a luz. ¿Dónde da a luz? En el corazón. Da a luz el pecado. O sea, por eso Jesús dijo, cuando miras a una mujer para codiciarla, de cierto que en tu corazón ya pecaste. O sea, el pecado antes estuvo en el corazón. Y luego dice, el pecado siendo consumado da a luz la muerte. O sea, para eso hay un camino para recorrer. Si estuviste muy enojado y ya pensaste todo lo que le vas a decir a la persona con la que querés descargarte, hay un camino para recorrer. Tenía un amigo que decía siempre, hay que contar hasta 10, refiriéndose que no hay que salir enseguida con lo primero que sentiste, con lo primero que pensaste. Contar hasta 10 significa hay que bajar ese enojo, hay que ponerle paño frío, hay que sentarse a pensar. Gracias a Dios por los que tienen a alguien que lo frena, ¿no es cierto? Pero quiero decir que hasta que se ejecuta el pecado hay un camino a recorrer. ¿Por qué Acán fue destruido y fueron muertos todos los de su familia? ¿Por qué si Acán pecó? ¿Por qué no fue apedreado solamente Acán? ¿Por qué tuvieron que ser ejecutados su esposa, sus hijos y todo lo que tenía? Porque ellos se volvieron cómplices. Ellos todos sabían lo que había pasado. Y dice el versículo que les leí al principio, el versículo 11 del capítulo 7, dice, Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado. Y luego dice, han mentido. ¿Qué quiere decir eso? Que seguramente habían sospechas, pero ellos hasta se habían puesto todos de acuerdo para hablar lo mismo, para que no se descubriera. Lo que quiero que quede en claro es que hay un camino a recorrer cuando uno es tentado.
Cuando uno es tentado, el pecado siempre se origina primero en el corazón. Y ese camino pueden ser 10 pasos. Como puede ser subirte a tu auto y viajar hasta donde vas a ir a cometer el pecado. Puede ser caminar, 30 cuadras. Son suficientes como para darte cuenta que ya la tentación no solamente llegó a tu corazón y ahí se concibió, sino ahora estás también decidido a ejecutar lo que planeaste en tu corazón. ¿Cuánto entienden esto en esta mañana? Amén. El pecado tiene un proceso y nosotros tenemos que darnos cuenta que Dios siempre va a intervenir en ese proceso para darte oportunidad. Lo digo con tanto temor. ¿Saben cuántas veces tenemos que escuchar a algunas personas contarnos con tanta tristeza y con tanto dolor lo que ahora están sufriendo por lo que han hecho? Y muchas veces tenemos que preguntarles, pero Dios no te lo advirtió. En algunos casos hasta Dios ha usado a algunas personas en la iglesia para advertírselo. Porque algunas veces Dios usa a otras personas para acercarse a algún hermano y decirle, no te veo bien, te está pasando algo, está pasando algo. Y a veces, después que pasa todo, cuentan. Sí, pero cuando me preguntaron no me animé a decirlo, no me animé a contarlo, no me animé a buscar ayuda. Es que a veces hay algunos pecados que se vuelven tan dulces, que es como un chupetín que tenemos en la boca y no lo queremos sacar. Y ese es el trabajo que hace el enemigo. El enemigo no solamente te tentó, sino también ahora te ilusionó, te hizo pensar de manera positiva. Y lo peor que puede pasar es con aquellos que hasta piensan, nadie se va a enterar. Es el jueguito del enemigo. No se va a enterar nadie. Hacelo bien y vas a ver que nadie se va a enterar. Pero hay alguien que ya lo sabe. Hay alguien que ya lo vio. Génesis capítulo 4, versículos 6 al 8. Miren, este versículo es importantísimo. El pecado de Caín, cuando Caín mata a su hermano. Génesis capítulo 4, versículos 6 al 8. Entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado, Caín? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieres lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Con todo, dice, el pecado está a la puerta. ¿Dónde está el pecado? A la puerta, y a ti será dado su deseo. Dios le salió al encuentro a Caín y le dice, estás a tiempo, Caín, no hagas lo que está en tu mente. El pecado, creo que no hay una forma más gráfica de poder demostrarlo. El pecado está a la puerta, pero a ti será dado su deseo. O sea, vos tenés el poder para no abrir la puerta. Cuando dice que el pecado está a la puerta, quiere decir que el que abre la puerta no es el pecado. El que abre la puerta, ¿quién es? Soy yo el que abro la puerta. Lo único que tenemos que hacer es abrir la puerta. Y cuando abrimos la puerta, el pecado entra. Y una vez que entró, listo, ya está. Y dice la Biblia que Caín, el próximo versículo dice, y Caín fue y mató a su hermano. O sea, ya lo había pensado, ya lo había gestado, ya lo había elaborado, ya lo había planeado, ya para él no había nada que lo frenara. Sí, había quien lo podía frenar. Yo creo que siempre Dios usa determinadas personas, porque Dios es tan bueno con nosotros, tan bueno, que siempre va a usar a alguien para que no lo hagas, para que no caigas. El pecado
trae desgracia a nuestra vida. Fíjense, y quiero terminar con esto, ¿cómo termina el capítulo 7? ¿Cómo termina el capítulo 7 de Josué? Dice, y levantaron sobre él, el versículo 26, el último versículo, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor, que les dije al principio. ¿Qué significa el Valle de Acor? Puerta de esperanza. Cuando hay arrepentimiento, vuelve la gracia de Dios. Cuando hay arrepentimiento, viene otra vez la bendición. La puerta que había cerrado la bendición porque había entrado la maldición, de pronto, cuando se saca el pecado, entonces, ¿qué pasa? Se abre la puerta a la bendición. Y si alguien en esta mañana necesita pedirle a Dios que vuelva la bendición, primero va a tener que pedirle perdón a Dios. Si usted se arrepiente, si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, la misma puerta que se abrió para que entrara la maldición, la misma puerta ahora se abre para que la maldición salga y venga otra vez la bendición para nuestras vidas. Por eso se llama el mismo lugar donde Acán fue muerto junto con su familia, se llama Puerta de Esperanza. Mi hermano, el mismo lugar donde somos quebrantados, el mismo lugar donde por alguna razón dejamos entrar el pecado, cuando el pecado es sacado, es quitado del medio, entonces viene la esperanza otra vez y la bendición para nuestra vida. Amén. Quiero invitarte a estar de pie en esta mañana. Necesitamos orar para pedirle al Señor que Él nos muestre esto y trabaje eso en nuestras vidas. Si has dejado que entre el pecado en tu casa, en tu familia, en tu vida, creo que este es un hermoso momento delante del Señor para que podamos pedirle al Señor que Él perdone nuestros pecados. Perdone nuestros pecados. Para esto no tenemos que tener orgullo. Para esto no tenemos que luchar con el qué dirán. Desde el momento que entendemos el daño que produce el pecado en nuestra vida, creo que vamos a correr para buscar misericordia de parte de Dios, para que Él nos perdone. Porque del momento que entendemos lo grave que es abrir la puerta al pecado, entonces vamos a correr a Dios para buscar y hallar en Él el perdón y la misericordia. Yo no sé si esta palabra en esta mañana para algunos de ustedes